amigos, gracias por esperarnos. Estamos hoy día con el doctor Jorge Cabel. Él es jefe de la oficina regional de Indecopi Ancash y estamos hablando temas muy importantes del tema de educación, no solo para empresarios de educación, sino para los usuarios, para los padres de familia. Doctor, las cuotas extraordinarias lo tenemos clarísimo, no se pueden cobrar. En el tema de la mora está ligada, está legalmente establecido una tasa, ¿no es cierto?, que corresponde a las cobranzas por morosidad. En el resto de los trámites administrativos, es decir, certificados, derecho de traslado y qué sé yo, ¿están regulados también o es que son de libre determinación del colegio siempre y cuando se los mencione en el momento de la matrícula? Sí, ese tema no es regulado por el Indecopi. ¿Por qué? Porque no se toca en la Ley de Economía Familiar 1, 2, nosotros no somos reguladores de precios, ¿no? En tal sentido, el colegio puede o podría cobrar cualquier monto relativo a certificados, por ejemplo, al momento de trasladar al muchacho, al alumno, siempre y cuando, como tú lo señalas, se establezca esta posibilidad de cobro, o este cobro en sí mismo, al momento de iniciar la matrícula y por escrito. Y nos remitimos a lo que tocamos en principio, ¿no? La información es muy importante. Este valor de los certificados, este valor de los traslados, este precio que cobra el colegio, debe estar informado por escrito al momento de la matrícula también al padre de familia, ¿no? Exacto. Y nosotros, como Indecopi, no regulamos estos puntos. Es decir, deberíamos de entregar la lista de precios, todo lo que se tiene que o se puede cobrar, en otras palabras, informarlo por escrito, ¿no? En otras palabras, todo lo que se puede cobrar y que esté dentro de las normas, ¿no? El tema de las certificaciones sí amerita pues un cobro porque bueno, pues trabajamos en una economía de libre mercado, ¿no? Claro, eso es importante entenderlo, ¿no? O sea, es una economía de libre mercado. Obviamente por el rubro hay ciertos niveles de protección, ¿no? Sí. Que no se suelen dar en otros rubros, ¿no? Algo que también causó mucha polémica y me gustaría que usted nos explique claramente, aprovechando las pantallas que tenemos, es por qué los casos se ven en Trujillo y no se ven en Huaraz. Eso lo he escuchado más de una vez. Explíquenos cómo es realmente el procedimiento. Sí, no es que los casos se dan en Trujillo, Eduardo. A ver, desde que se inicia el procedimiento, desde las investigaciones preliminares que hacemos con requerimiento, con inspección a los colegios, la investigación se está dando inicio, está surgiendo aquí en Huaraz, ¿no? Nosotros vemos la investigación preliminar, se emite un informe señalando una presunta infracción, que podría haber infracción, y con ese informe se inicia un procedimiento sancionador para que se verifique, para que se estudie, para que se analice esa presunta conducta, ¿no? A ver, la tramitación se hace en Huaraz, todo se hace en Huaraz, excepto la resolución del caso, que lo realiza por un tema más organizacional, estructural del Indecopi. Lo realiza la oficina del Indecopi en La Libertad. Ojo, el Indecopi no tiene comisiones en todo el Perú, solamente tiene comisiones, tiene 10 comisiones en todo el Perú. Por lo tanto, no es que sea un tema especial de Ancash. Por ejemplo, en los casos de Huánuco lo ve la comisión de Junín, como los casos de Cerro de Pasco, ¿no? Los casos de Huancavelica lo verá la comisión de Ica, ¿no? Por un tema estructural organizacional de Indecopi. Ahora, todo el procedimiento se hace aquí en Huaraz, todo el trámite se hace aquí en Huaraz. Lo que hace la comisión de la oficina de La Libertad es simplemente resolver recogiendo la realidad específica de Huaraz, porque nosotros realizamos requerimientos a los colegios. Les preguntamos cuántos alumnos tiene, cuánto ha ganado el año anterior. Tratamos y se recoge una situación específica de acuerdo al mercado que se está estudiando, que es el mercado huaracino. Claro. Perfecto, eso es muy importante entenderlo, ¿no? Exacto. Porque las realidades son diferentes y muchas veces el análisis va ligado a la realidad, por supuesto, que son completamente diferentes. Pero esa realidad se recoge en lo que nosotros le requiramos al... Exacto, y se manda toda la documentación propiamente dicha.
En el transcurso del año escolar, y sobre todo en épocas de enero y febrero, existe mucho movimiento de personal, de docentes, ¿no? Entre docentes que pueden continuar, docentes que se pueden retirar y así sucesivamente. ¿Qué pasa en aquellos casos en los cuales el padre va a matricularse pensando que va a seguir su hijo con la docente del año pasado y se encuentra con que la docente ya no está, ¿no? O renunció, o X cosas que puede pasar? ¿Hay alguna falta en ese aspecto o cómo se debería de proceder al respecto? Sí, Eduardo, haciendo la salvedad siempre de que cada caso es distinto al otro, ¿ok? De manera general, tal y como lo planteas. El colegio, siempre y cuando brinde el servicio educativo al alumno y no lo descontinúe, está realizando las cosas de acuerdo a ley, de acuerdo a la norma, ¿no? Porque así como en cualquier empresa, el colegio tiene la posibilidad, tiene la potestad de asignar a determinado personal donde crea correspondiente, donde crea conveniente, salvo que haya un ofrecimiento expreso, ¿no? Salvo que el director del colegio o el promotor del plantel le haya señalado a algún padre de familia o algún grupo de padres de familia. Para el cuarto grado va a estar la Miss Andrea, por ejemplo, ¿no? La profesora Andrea, y va a estar todo el año, ¿no? Cuando hay un ofrecimiento expreso, solo en ese caso habría un tema de presunta infracción a la norma. Pero ¿qué pasa si Andrea renuncia? Ya escapa también del promotor. Por eso te digo, eso va a verse en el procedimiento específico, se va a analizar en el procedimiento específico. Hay situaciones y hay factores que eximen de responsabilidad a los centros educativos, ¿no? Uno de los cuales puede ser el que tú has señalado, ¿no? El que tú has señalado. Pero eso se ve ya en cada procedimiento, claro, específicamente. Perfecto. Ahora, en la oficina de Indecopi, acá en Huaraz, es una oficina de consulta. O sea, no solamente es una oficina de ir a hacer determinadas denuncias, sino también sean los empresarios del centro de educación, los usuarios, los propios padres de familia, ¿pueden ir a hacer consultas respectivas? Sí, Eduardo, nosotros tenemos las oficinas abiertas no solamente para los padres de familia, sino para los empresarios también, para los proveedores, para todos los proveedores. Es más, no es la primera charla que hemos tenido con proveedores, hemos tenido charlas con proveedores de diversos rubros, sector turismo, sector transportes, entre otros, ¿no? La oficina de Indecopi aquí en Huaraz tiene una delegación, que es la Delegación de Protección al Consumidor. Tiene un órgano resolutivo propio, que es el órgano de procedimientos sumarísimos, que ve los temas en el plazo de un mes. O sea, se resuelven aquí en Huaraz los temas en el plazo de un mes. Los temas de oficio, vale decir, los iniciados por iniciativa de la propia autoridad, sí se ven y se resuelven a través de la Comisión de la Oficina de la Libertad. Pero en esta gestión que hemos tenido ya en 4 años que venimos aquí trabajando en la ciudad de Huaraz, hemos logrado que haya un órgano resolutivo propio para la mayoría de casos. Digamos, los casos particulares son la mayoría. Me venden un televisor malogrado, me venden una refrigeradora malograda, una cocina que no sirve. Entonces, estos casos que representan el 80%, que son los casos de parte, van a este órgano de procedimientos sumarísimos de Indecopi de Huaraz, ¿no? Que puede definir las situaciones y resolver los casos en un mes como máximo. Perfecto. Doctor, quiero agradecerle su presencia. Yo sé que esto ha sido muy ilustrativo para todos, ¿no? No solamente para los empresarios, sino también para nosotros, los padres de familia. No sé si tiene algunas palabras finales antes de terminar. Sí, bueno, otra vez señalar que nosotros como Indecopi estamos, digamos, en la promoción de los derechos y de las obligaciones de los usuarios y de los proveedores de los servicios educativos, que la prevención es muy importante, que no solamente la fiscalización debe darse como tal, sino antes prevenir, antes decirle a los proveedores, a los empresarios cuáles son sus deberes, antes de actuar, antes de iniciar los trabajos de fiscalización. Y que todos los consumidores y todos los proveedores pueden visitarnos en Gamarra 671 para efectos de absolver todas sus consultas. Eduardo, muchas gracias. Perfecto, gracias a usted. Esperamos
espero visitarte en otra oportunidad. No, y al contrario, yo espero tener otra oportunidad para hablar ya sobre otro rubro. De repente, turismo es un sector muy importante relacionado al tema de servicios, ¿no? Que es muy importante para el pueblo. Todos los temas de competencia, del mercado. De marcas, que esas marcas de acá no se tiene mucho el concepto del registro de marcas, ¿no? Para poderlo conversar. Exacto. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, un gusto. Amigos, estuvimos con el doctor Jorge Cabel, él es jefe de la oficina regional de Indecopio Ancash. No queremos despedir el programa sin antes agradecer a Publiguía, la primera guía empresarial de Huaraz. Son 15.000 ejemplares que se distribuyen gratuitamente en la ciudad de Huaraz y el Callejón de Huaraz. Muchísimas gracias por su atención, será hasta nuestro próximo programa.